a la filmina. Bien, habíamos quedado con las evidencias y vamos a entrar específicamente en los procedimientos típicos de auditoría. Ahí tienen, si tienen la RT a mano, pueden ir buscando, ¿sí? RT 37, sería párrafo o parte 3.35, ¿sí? Se pide al auditor, como parte de su tarea de auditoría, reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que le permitirán emitir su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría. Entonces vemos en esta sección están los procedimientos, que los procedimientos nos van a dar lugar a las evidencias, ¿sí? Que las evidencias van a ser los elementos de juicio con los cuales vamos a respaldar la opinión que vamos a formular en el informe, ¿sí? Ese es el proceso. Entonces, ¿cuáles son estos elementos de juicio? Acá hicimos como como un resumen, tomando en cuenta, digamos, los títulos nomás, pero ustedes van a ir viendo cada uno en la resolución técnica. Primero tenemos la evaluación del control interno, ¿sí? Después vamos a leer cada uno en particular. Evaluación del control interno. Cotejo de los estados contables con los registros contables. Y este es un cruce de información que hoy en día, con los sistemas de software, de los sistemas contables, ¿sí? Ya es como que esta parte por ahí hacemos un breve cotejo, ¿sí? Para ver de qué coincida, pero una vez que vemos, digamos, que los estados contables surgen del sistema contable, ya es un poco difícil de que no coincidan, ¿sí? Pero de cualquier manera es la primera parte que tenemos que ver, ¿no es cierto? De que los estados contables coincidan con los registros contables. ¿Cómo hacemos este cotejo? Básicamente a partir de los estados contables que nos entregaron con el balance de sumas y saldo que surge del sistema contable, ¿sí? Un software tipo Tango, Tiempo, Begerman, alguno de esos, nos tira un balance de sumas y saldo, y con ese balance de sumas y saldo nosotros ya vamos a poder hacer un primer cotejo con los estados contables para ver si esos estados contables surgen de un sistema contable. Revisión de la correlación, punto 3. Revisión de la correlación entre los registros contables y entre estos y las correspondientes documentación probatoria. Bueno, ya vamos a ver un poquito más. Inspecciones oculares. Inspecciones oculares vamos a tener varias de distintos tipos en distintos rubros. Por ejemplo, inspección ocular de la caja, ¿sí? Lo vamos a llamar arqueo de caja, ¿sí? La inspección ocular de los bienes de cambio lo vamos a llamar inventario de bienes de cambio, ¿sí? O toma de inventario. Entonces, inspecciones oculares vamos a poder ver en distintos rubros, en distintas cuentas, en distintas situaciones. Obtención de confirmaciones directas de terceros. A este punto 5, nosotros los auditores le llamamos circularizaciones, ¿sí? Circularizaciones o circulares, que donde vamos a estudiar bien concreto este punto, pero básicamente lo que hacemos es pedirle confirmaciones directas a terceros, ¿sí? Ya sea clientes, bancos o proveedores, ¿sí? Terceros ajenos a la empresa, pero que se relacionan en sus actividades con la empresa. Entonces, esta obtención de confirmaciones directas de terceros son evidencias externas que vamos a tener como auditores. Comprobaciones matemáticas de todo tipo, ¿sí? De mayores, balance de suma y saldos, la suma de las cuentas relacionadas dentro del rubro, comprobaciones matemáticas de las amortizaciones. Vamos a tener comprobaciones matemáticas de distintos tipos, ¿sí? En el cálculo de los intereses, en el devengamiento, etc. Revisiones conceptuales. Revisiones conceptuales que tienen que ver con lo que corresponde o no corresponde que vaya en una cuenta o en un rubro, ¿sí? Comprobaciones de la información relacionada, comprobaciones globales de razonabilidad, de saldo, esta vamos a ver más adelante también. Examen de documentos importantes, acá es todo lo que corresponde a lo que habíamos visto en la parte de papeles de trabajo como legajos permanentes, ¿sí? Toda esa documentación importante como ser actas, asambleas, estatutos, contratos sociales, préstamos a largo plazo. Si todo ese examen de documentación importante para la empresa, vamos a tener que tenerlo en cuenta
Preguntas a funcionarios y empleados del ente. Bueno, esto es permanente, ¿sí? Durante todo el proceso de la auditoría vamos a hacer preguntas. Si esas preguntas luego están respaldadas por evidencias que dan lugar a papeles de trabajo formales, entonces esas preguntas quedan, ¿no es cierto?, con el respaldo del papel de trabajo. Pero si esas preguntas son solamente verbales, las respuestas, y no tenemos evidencias que podamos respaldar con los papeles de trabajo, entonces nosotros luego vamos a tener esta última, que es la obtención de cartas con manifestaciones de la gerencia. Es decir, a todas aquellas preguntas con las cuales el auditor no puede hacerse de la evidencia formal que queda plasmada en el papel de trabajo, para todas esas evidencias, para todas esas respuestas que nos hagan los funcionarios y empleados del ente, que no tenemos respaldo documental, entonces vamos a pedir la carta con manifestaciones de la gerencia. ¿Sí? Me gustaría, voy a salir un ratito acá, mientras ustedes buscan la RT37, yo la voy a ir a buscar también, que la tenía en un Word. Espérenme un segundito. No sé por qué no me abre. Ah, acá está. Bueno. Ahora ya abrí la RT, estoy buscando el punto específico que estamos hablando. Bueno, a ver, vuelvo acá. ¿Tienen a mano entonces su resolución técnica 37? Así vamos leyendo juntos. ¿Sí? ¿Encontraron? Si no, la buscan en Google. Yo les comparto esta que tengo en un Word. ¿Sí? La copié en un Word para que sea más fácil de trabajar. Vamos a partir acá de este punto 3, ¿sí? Estamos en la sección 3.3. Dice, para poder emitir su opinión sobre los estados contables de un ente o abstenerse de emitirla, el contador debe desarrollar su tarea siguiendo los pasos que se detallan a continuación. ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Encontraron el punto? ¿Sí? Si alguno quiere interrumpir, activa nomás su micrófono. Bueno, lo primero entonces que vamos a hacer, dice acá, es obtener un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones, sistemas, su control interno, las normas legales que le son aplicables y las condiciones económicas propias y las del ramo de sus actividades. Este conocimiento tiene que permitir identificar, de ser aplicable, el uso de organizaciones de servicios para llevar a cabo total o parcialmente los procesos que tienen un impacto en la información fuente de los estados contables. Es decir, ¿cómo redondeamos este punto? Conocer el ente, ¿sí? Conocer la empresa, conocer el mercado en el que está inserta la empresa, conocer su control interno, conocer su sistema contable, conocer cómo trabaja la empresa, cómo es el sistema productivo, cómo vende, a qué plazos vende, si vende con cheques, si vende con depósito bancario, si vende al contado, si tiene distintas cajas, si tiene distintas sucursales, o sea, conocer la empresa. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer para antes inclusive de la planificación. Identificar el objeto de examen, que en este caso son los estados contables, ¿sí? Y las afirmaciones que están dentro de estos estados contables, ¿sí? Existencia, pertinencia, integridad, medición, contable y disposición. Evaluar la significación de lo que debe examinar teniendo en cuenta su naturaleza, la importancia de las posibles incorrecciones, esto que hablamos acá, posibles incorrecciones son los riesgos, ¿sí? Y el riesgo involucrado. Planificar, que es lo que vimos recién,
Planificación, sí, planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta la finalidad del examen, el informe a emitir, las características del ente, ¿sí? Cuyos estados contables serán objeto de auditoría, las circunstancias particulares de cada caso, la valoración del riesgo, con el objeto de reducir el riesgo, ¿sí? Este último, a un nivel aceptable bajo, en cada circunstancia, ¿no? La planificación debe incluir la selección de los procedimientos a aplicar, su alcance, su distribución en el tiempo y la determinación si han sido realizadas por el contador o por sus colaboradores. Preferentemente la planificación se debe formalizar por escrito y dependiendo de la importancia del ente se debe comprometer programas de trabajo detallados. Esto lo vimos 100, está más o menos igual de lo que vimos con respecto a lo que hablábamos de planificación, ¿sí? Estratégica y detallada. El punto 5 comienza con este tema de los elementos de juicio. Reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan emitir su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría. Entonces decíamos acá, en el 3.5.1 comienzan los procedimientos, ¿sí? El primer procedimiento, que estaba solamente el título en la filmina, hablaba de evaluación del control interno pertinente a la valoración del riesgo. Evaluación del control interno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar cómo es el control interno que tiene la empresa. Si tiene control interno, ¿sí? Si no lo tiene. Si es útil, si no es útil. Si sirve para detectar errores, si no sirve para detectar errores. Si detecta errores, pero luego la empresa no los corrige. Vamos a conocer el sistema de control interno de la empresa para valorar el riesgo, para saber si la auditoría va a ser una auditoría de riesgo o no, ¿sí? Siempre que con relación a su tarea, ¿sí? La tarea de auditoría, el contador decida depositar confianza en el control interno del ente, ¿sí? Si el auditor decide depositar confianza en el control interno del ente, va a poder planificar mejor o más detalladamente su tarea de auditoría. Esta evaluación dice es conveniente que se desarrolle en la primera etapa, ¿sí? Porque sirve de base para perfeccionar la planificación. Es decir, yo tengo que conocer, como dijimos primero, en el conocimiento del ente, yo tengo que conocer el sistema de control interno del ente para poder planificar, ¿sí? Porque en función a esta evaluación del control interno, yo voy a poder planificar en cuanto a la naturaleza, fíjense acá, naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría a aplicar, ¿sí? Conociendo el control interno, yo voy a poder decir qué tipo de procedimientos voy a utilizar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la extensión de esos procedimientos? Cuando hablamos de extensión, es decir, el número de casos que voy a evaluar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una circularización, la extensión de esa circularización va a decir a cuántos clientes voy a mandar esa circularización, ¿sí? Y la oportunidad, en qué momento del proceso de auditoría voy a hacer cada una de estas pruebas de auditoría. Si el ente utilizase una organización de servicios, es necesaria la obtención del conocimiento sobre ella. ¿Sí? O sea, si el ente tiene un servicio de control interno, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer ese servicio, incluido el control interno relevante para la auditoría, que sea suficiente para identificar y valorar los riesgos de incorrecciones materiales, así como para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que respondan a dichos riesgos, ¿sí? O sea, todo el tema de la evaluación del control interno del ente tiene que ver con el conocimiento del riesgo inherente de la empresa, del riesgo del control propio del control interno de la empresa, y en consecuencia del riesgo de detección que nosotros como auditores vamos a tener. Entonces, evaluando el sistema de control interno, yo voy a poder planificar la auditoría. ¿Sí? El desarrollo de este procedimiento implica cumplir con los siguientes pasos. Primero voy a relevar las actividades formales de control interno que son pertinentes a la revisión. ¿Sí? Relevar las actividades formales de control interno que son pertinentes a la revisión. ¿Qué me está queriendo decir este punto? Yo voy a consultar, analizar, ver, ¿sí? En función a... ¿Otra vez me estoy quedando sin tiempo? Bueno,
Ahora cuando se termine, dentro de 10 minutos ya terminamos la clase, ¿sí? Voy a relevar cuáles son las actividades formales de control interno de la empresa. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, esta empresa realiza, por ejemplo, arqueo de caja todos los cierres de jornada. O esta empresa realiza arqueo de caja todos los fines de mes, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa. Entonces yo voy a conocer cuál es esa actividad de control interno de la empresa, propia de la empresa. Voy a conocer qué tipo de control interno lleva la empresa y cuáles son las actividades dentro de ese control interno, las actividades que se realizan, ¿sí? Porque la empresa puede llegar a tener muy estructurado su sistema de control interno, pero luego no aplicarlo, ¿sí? Es decir, no llevarlo a la práctica. Entonces, yo voy a revelar las actividades formales de control interno de las que tengan relación con la auditoría que voy a realizar, ¿sí? Pues es las que son pertinentes para la tarea de auditoría. Comprobar que esas actividades formales de control interno se aplican en la práctica, que es lo que le decía recién. Evaluar las actividades reales de control interno comparándolas con las que consideren razonables en las circunstancias, ¿sí? O sea, yo voy a evaluar la actividad real, por ejemplo, voy a ver cómo hacen el arqueo de caja, ¿sí? Yo veo que hacen el arqueo de caja mensualmente y yo la comparo con la que yo consideraría razonable. Para mí sería razonable que hagan el arqueo de caja todos los días. Entonces digo, es insuficiente el control interno que está haciendo la empresa, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo evalúo la actividad real que hace la empresa y lo comparo con lo que en similares circunstancias a mí, como auditora, como contadora, me parecería razonable, ¿sí? Porque esta razonabilidad va a llevar a que yo diga si puedo confiar en este sistema de control interno o no. Determinar el efecto de la evaluación mencionada sobre la planificación, de modo de replantear en su caso la naturaleza, extensión, ven otra vez acá esto, naturaleza, extensión y oportunidad, lo mismo que habíamos dicho recién, de los procedimientos de auditoría seleccionados previamente. Es decir, yo puedo hacer una planificación previa, ¿sí? Luego analizo más profundidad el sistema de control interno de la empresa y cuando veo que el sistema de control interno de la empresa a lo mejor no está funcionando como debiera, yo voy a modificar la naturaleza, la extensión y la oportunidad de lo que ya previamente había planificado, ¿sí? Esto puede llegar a dar lugar a que yo pueda verme en la necesidad de extender el plazo de la auditoría o de necesitar mayor cantidad de personal trabajando a mi cargo, ¿sí? Voy a cotejar los estados contables con los registros contables. Bueno, perdón. Estos 3 puntos, me voy a detener acá para no avanzar más, que después ya se me termina la hora. Ven que dice 3.51 al 4, ¿sí? O sea, estos 4 que les marco acá, ¿sí? Están dentro de este 351. Es decir, todo esto es evaluación del control interno de la empresa. Acá ya el 352 es otro punto, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de evaluar el sistema de control interno de la empresa, es para decidir si en definitiva voy a depositar mi confianza en ese sistema de control interno de la empresa o no, y poder analizar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría que voy a aplicar, ¿sí? Para ello, entonces voy a relevar las actividades formales de control interno, ¿sí? Pertinentes a mi tarea de auditoría. Voy a comprobar que esas actividades formales se apliquen en la práctica. Voy a evaluar las actividades reales de control interno comparándolas con las que yo como auditor considere razonable en esas circunstancias y voy a determinar el efecto de esa evaluación sobre la planificación para ver si necesito ajustar en alguna parte la planificación detallada que previamente había realizado, ¿sí? Y si todavía no la realicé, es decir, si todavía estoy en la parte previa, me va a servir para realizar la planificación detallada. Bien. Nos quedan 5 minutos. Abrimos a preguntas. ¿Sí? ¿Alguna consulta? En el chat parece que no hay otra. ¿Quieren hacer consultas verbales?
Profe, ¿le puedo preguntar algo más del trabajo? Sí, y después le iré a la palabra a Valeria Cuando, que le quiero preguntar. Sí, cuando nos decime. pide el alcance de la tarea a realizar, ¿a qué se referiría? ¿En la carta convenio me decís? Sí, en la carta común. Bueno, en el alcance van, digamos, todo lo que vamos a expresar como procedimientos de auditoría, o sea, eso tiene que ver todo con, lo vas a encontrar ahí en la parte de la resolución técnica 37, ¿sí? Cuando habla del alcance de la tarea de la auditoría, ¿sí? O sea, vos vas a tener que especificar ahí eh, cuáles van a ser los procedimientos de auditoría que van a aplicar, la necesidad de que la empresa te brinde la información necesaria, que te presente toda la documentación que vos le pidas, etcétera, ¿sí? Es bastante Ah, amplio el tema. yo había encontrado un modelo, o sea, Ujú. acá que estoy leyendo, dice, por ejemplo, el alcance de nuestro servicio incluye los siguientes aspectos de trabajo, por ejemplo, reuniones con la gerencia para conocer y entender el giro de los negocios. Ese Así es un sería algo así. procedimiento, claro, ese es un procedimiento de auditoría, el que me acabas de nombrar. Y así vos puedes ir Pero, nombrando los que vayan claro, tiene surgiendo. varios, pero Sí, por no sabía si a eso se refería, digamos. sí. Sí, o sea, vos en el alcance lo que vas a decir es más o menos cómo vas a hacer la auditoría. Puede ser más explícito, ¿sí? Es decir, donde vos nombres todos los procedimientos de auditoría tipo planificación ya, o puede estar, digamos, de alguna manera más resumido, mencionando o citando la RT37. Entonces, ahí es como Ah, que no necesitas explayarte en todos los procedimientos, sino decir que vos en el trabajo de la auditoría vas a basarte en las normas y en las formalidades del RT37. explicitadas en la RT37, ¿sí? O sea, por eso digo, el alcance puede ser, dependiendo de la forma, no sé cómo redactes tu carta convenio, puede ser más amplio o más resumido, ¿sí? Ah, gracias, profe. Eh, Valeria, ¿vale? ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí, sí, sí. Con respecto a planificación, teníamos un trabajo práctico también, ¿no es cierto? Yo no estoy pudiendo abrir ahora el aula en vivo acá. Planificación, teníamos el trabajo de carta convenio. Para aparte, teníamos un trabajo práctico de planificación de la auditoría. ¿Puedes verificar un ratito ahí mientras seguimos charlando con los chicos? Así le avisamos. Sí, En el sí. aula virtual. Dale. Me parece que había un trabajo práctico específico con planificación, pero no sé si ya lo activamos o no. Bueno, consultas. ¿Alguna otra consulta? Yo, Sí, Marcelo. nada, había quedado un poco claro, digamos, lo que preguntó Marisa. Lo que yo consultaba creo es porque en los estados contables ya viene un informe del auditor. La consulta es si este informe se refiere a ese informe que se hace para la aprobación por parte del Consejo, o este puede ser uno aparte, digamos. A ver, no sé, la pregunta va que ustedes ya vieron un juego, un cuerpo de estados contables y tienen el informe del auditor. Eso es, Claro, bueno, ese informe del auditor es el que nosotros tendríamos que hacer. O sea, nosotros claro, estudiamos esta materia para llegar a ese informe, ¿sí? claro. Lo que yo digo, cuando nosotros nos dan la tarea de auditoría, no hay nadie que haya hecho este informe. Nos dan los estados Claro, contables y, sería ese que va ahí, digamos, para la claro, ese, presentación en el Consejo, digamos. exactamente, nosotros, nuestra tarea como auditores sería hacer ese informe, que ustedes están viendo ya como punto final, ahí Ujú. es donde vamos a llegar, ¿sí? Ese informe es el que va luego al Consejo de Ciencias Económicas, para que el Consejo de Ciencias Económicas haga la evaluación y la certificación de la firma del Claro. auditor, ¿sí? Y ahí cierra el proceso de validación de los estados contables, porque mientras los estados contables están solitos, sin informe, es como que son números, simplemente cuadros con números, ¿sí? O sea, no tienen ninguna formalidad, es decir, no sirven para la toma de decisiones porque nadie los evaluó, ¿sí? O sea, son nada más que la información que prestó la empresa. Pueden estar totalmente bien o totalmente mal, ¿sí? O sea, estar muy alejado de la realidad. Entonces, nosotros con todo este proceso de auditoría vamos a llegar a ese informe que ustedes ven ahí al final. Ahora, lo que yo les explicaba hoy es